colegio o examen. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos la participación. Vamos a dar unos 5 minutitos más para que ingresen los participantes y puedan estar desde el inicio. Así que en 5 minutos más ya partimos de lleno con la capacitación. Buenos días a todos. En primer lugar me presento, soy Juan Pizarro, encargado del Registro Único de Emisiones Atmosféricas del equipo de REDC del Departamento de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. En esta capacitación, bueno, va a estar el equipo de REDC apoyando en algunas respuestas a algunas de sus consultas. Va a estar Eduardo Cabonave, que es el encargado del análisis de datos del sistema del Registro Único. Por lo tanto, él nos va a apoyar con la consulta y también va a estar para ver si nos puede apoyar con algunas consultas Marisol Piña, encargada de la mesa de ayuda en los chats. Ya comenzando con la capacitación, algunos lineamientos generales. Lo primero es las preguntas y consultas, por favor, realizar exclusivamente desde el icono de pregunta y respuesta. Desde ahí nosotros vamos a revisar las consultas en el chat, ahí para comentarios generales o alguna observación, pero las preguntas las vamos a gestionar desde ese icono. Lo segundo es que, bueno, vamos a grabar, esta capacitación está siendo grabada, así que nosotros la vamos a disponer por las páginas correspondientes. Nos estaban preguntando ya dónde van a estar disponibles. Nosotros esperamos, después de este ciclo de capacitación que finaliza hoy día, cargarla en las páginas de Ventanilla Única o RedC y se difundirá en los medios correspondientes. Así que ahí para que estén atentos, también se va a cargar la presentación. Así que eso. Ya partiendo un poco los lineamientos de la capacitación, en primer lugar vamos a hablar de registro de fuente y proceso, presentar un poco el paso a paso, las características que tiene. Posteriormente vamos a hablar de registro único de emisiones, que ya tiene que ver con la declaración 138 en concreto. Al final, una ronda de consultas que vamos a ir seleccionando y en el caso de no, vamos a ir tratando de responder em, por, eh, por el mismo chat. Em, el enfoque para que ahí estén un poco atentos a la línea de la presentación, se va a ir hablando un poco de la actualización y mejoras que tiene el proceso de declaración y registro. Dentro del proceso de la capacitación vamos a ir abordando ciertas consultas que se han desprendido incluso desde la capacitación anterior y las que se han realizado en formulario. Por lo tanto, dentro del mismo proceso de presentación voy a tratar de ir de mencionarle algunas de las dudas que han salido. Va a estar el paso a paso, obviamente, y finalmente se plantea a modo de un poco de conclusión y resumen consideraciones globales que tienen que tener presentes para el registro y la declaración. Lo primero es partir por comentarles que se actualizó la página del portal de Ventanilla Única. Se hicieron unas mejoras para facilitar el acceso a la información. Están los sistemas sectoriales ya focalizados por cada uno de ellos, así que pueden entrar a cada uno de ellos con información particularizada. ¿Por qué se menciona inicialmente? Porque es importante indicarles que es responsabilidad de cada encargado y establecimiento tener nociones por lo menos generales de lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo de sus fuentes, y esto lo pueden adquirir en la página. Si bien hay información más específica que ustedes se les pueden generar dudas y nos pueden hacer las consultas, pero en lo global ustedes se pueden orientar con esta información. Así que la invitación es, en primer lugar, y antes de entrar a hacernos consultas, formularios, informarse con la información que hay en Ventanilla Única. Hay capacitaciones, están los manuales, hay orientación normativa, así que esa es la invitación. Ahora está mucho más amigable y fácil de revisar esta información.
Ya en lo concreto, las plataformas que, bueno, vamos a hablar ahora, en primer lugar, el registro de fuente y proceso, que es el sistema sectorial que está en ventanilla única y que permite el catastro de fuente y proceso de todos los establecimientos que tengan o contemplen alguna obligación normativa atmosférica. Así que ese es el primer criterio de quienes realizan el registro de fuente, debe estar asociado a algún cumplimiento normativo atmosférico. Y en segunda instancia está el registro único de emisión atmosférica, que es este sistema sectorial que está en ventanilla única también, que permite la declaración 138. Es el sistema que estima emisiones con la información que ustedes van ingresando de consumo de combustible o de actividad. Hace una estimación mediante factores de emisión internamente. Y también esta plataforma permite el ingreso de mediciones y declaraciones de compuestos orgánicos volátiles que están asociados a otros cumplimientos normativos. En esta capacitación solo nos vamos a concentrar en 138, mencionar que bueno, si hay alguien que está en la capacitación y tiene dudas del módulo de COPS, nosotros actualmente estamos resolviendo una incidencia que tiene que ver con las cargas de informe para que ahí lo tengan en consideración. Nosotros ya estamos abordando esas consultas que nos han llegado. Y lo mismo para el módulo de mediciones que para facilitar el proceso de declaración respecto a algunas fuentes que no se habían visualizado. Así que informarles que estamos al tanto de esa incidencia y que se está trabajando respecto a eso. Ya partiendo de lo concreto, el primer paso para hacer este proceso de declaración 138 es tener una fuente registrada. Se hace mediante el registro de fuente y proceso. Y este registro tiene, partiendo por algunas características iniciales. Lo primero es el sistema que permite el ingreso sistematizado de información en el foco técnico, focalizada en la información técnica de las fuentes. Este ingreso y catastro permite hacer una clasificación de las fuentes que se determina por este código CSF8, que se hace de manera automática en base a la información que ustedes ingresan en los formularios. Y esta información nos va a determinar ciertos insumos para poder posteriormente cuantificar las emisiones. O sea, este CSF8 nos indica qué contaminantes, por ejemplo, y qué factor podemos usar para sus fuentes. También está integrado, está comunicado con otras plataformas de cumplimiento, como el sistema de seguimiento atmosférico de la superintendencia, el CISAT, Superintendencia del Medio Ambiente, al igual que el sistema de impuesto verde, que tiene algunas conexiones. Inicialmente está vinculada para gestión interna, pero está asociado al RFP. Y obviamente también está conectado al registro único de emisiones atmosféricas y sus diferentes módulos. O sea, provee información de las fuentes para que cumplan con su proceso de declaración. Este registro y catastro se hace por una única vez. En el fondo es un registro que no contempla un periodo o plazo de ingreso de información. Permite modificar en cualquier momento. O sea, ustedes pueden ingresar y editar la información en vista o en base a los cumplimientos normativos. Y bueno, no contempla los plazos, pero sí tienen que tener ahí el criterio de que está vinculado al cumplimiento normativo de la fuente. O sea, todos los movimientos que yo hago en este registro de fuente está vinculado a que yo debo cumplir alguna de las normativas, algún sistema sectorial. En el fondo, ese es el criterio de este proceso de registro. Pero si hay alguna fuente que no contemple mayores modificaciones durante un periodo largo, que no cambia combustible o no se incorpora nueva o no se elimina, el registro puede quedar ahí sin edición, a menos que se solicite por parte de la autoridad o se hagan actualizaciones de ingreso de información, donde se va a solicitar y se informará para que ingresen a actualizar la información. El primer paso, ¿cómo activo el registro de fuentes? Bueno, lo primero es ingresar obviamente a ventanilla única con la clave única, una vez teniendo el primer paso, que es tener el establecimiento activado en el sistema. Es el encargado el que debe realizar la solicitud en el apartado de solicitud de sistemas sectoriales. Va a aparecer registro de fuente y es una activación automática. En el fondo, basta con que el encargado de establecimiento lo active para que le aparezca ya en sistemas sectoriales activados. Una vez que el encargado de establecimiento hace este requerimiento, en el fondo, entendiendo que es el encargado el que debe evaluar si requiere este sistema en base a los cumplimientos normativos,
ese es el criterio porque él es el que debe hacer este requerimiento. Una vez que lo hace, puede delegarlo en cuanto, si desea que algún delegado o alguien haga el registro ya en el sistema. Em, Previamente y antes de entrar al registro ya y en la plataforma en sí, hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a lo que me voy a encontrar en este registro. Lo primero, el registro contempla 4 etapas de registro y estos están categorizados según los tipos de fuente y sus características, ¿ya? O sea, van a haber 4 instancias, 4 ítems para que ustedes puedan ingresar. ¿Cuál es el objetivo de este ordenamiento de estas 4 etapas? Lo primero es establecer un registro diferenciado, en el fondo de características comunes que tengan la fuente o de orientación a un proceso de declaración más fácil. También tiene una función de ordenamiento de información y de estandarización de fuente. En el fondo, tener un sistema estandarizado y ordenado según similitudes de características. ¿Cuál es la primera etapa que presenta el sistema? Es una etapa que se llama de fuentes de uso general. Presenta 3 tipos de fuentes que son las calderas de agua caliente o de calefacción, grupo electrógenos y hornos de panadería. Está pensado esta etapa para fuentes de uso transversal. En el fondo, todos los establecimientos que activen el registro de fuentes les va a aparecer esta etapa porque son fuentes de características transversales. O sea, van más allá de algún proceso particular o de la industria. Hay una segunda etapa que ya está orientada a fuentes de mayor potencia focalizada en proveer mayor energía a los procesos ya más industriales, que es la etapa 2 de fuentes de generación de energía y vapor. Ahí se van a presentar principalmente fuentes asociadas a la generación de energía, como calderas de generación, turbinas, motores de generación eléctrica. Por lo tanto, eso es lo que se va a visualizar en esa etapa y está orientada a un sector más industrial, ¿ya? Em, la etapa 3, que también se puede presentar, que se define como proceso de transformación de materias primas, ya está focalizado a los procesos industriales en lo concreto, en el fondo a los que impliquen transformación de materia prima, es decir, la cementera, la celulosa, fundiciones que ya tienen procesos intensivos de emisiones, por lo tanto se acotan em, en esta etapa. Y hay una etapa 4 que es un poco más de carácter transversal y general, que también todos las van a visualizar, que se define como otras fuentes y procesos y está orientada a que toda la fuente que no está en la etapa 1, 2 o 3 se pueda caracterizar acá en el fondo si se debe dar algún cumplimiento diferente al 138, es en esta etapa donde se registra la fuente. O en el caso de establecimientos que no estén o rubros que no estén solicitados en el artículo 2 de la 138, donde se solicita específicamente algunas fuentes o algunos procesos, varios de algunos de estos procesos puede que no estén clasificados, pero sí requieran dar algún cumplimiento, por ejemplo, de mediciones, por lo tanto se registra en esa etapa. Ahora, ¿qué define la visualización de esto? De esta etapa es el SIU, que es esta clasificación internacional industrial uniforme que es ingresado en ventanilla única. Es cuando ustedes habilitan o activan su establecimiento, se les solicita esta característica. Eso igualmente se puede editar posteriormente en caso que ustedes lo evalúen, pero es esta clasificación la que les va a definir qué etapa van a visualizar. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si el SIU, según nuestros criterios que nosotros tenemos definido, indica que este establecimiento es de servicio comunitario, por ejemplo, como un hospital, un edificio que en el fondo no está contemplado o no se entiende que va a necesitar fuentes de mayor energía o contempla un proceso de transformación de materia prima, va a visualizar la etapa 1 y la 4. ¿Ya? El sistema va a decir, bueno, esto no es una industria, no tiene proceso de transformación de materia prima, tampoco requiere grande energía, por lo tanto solo visualiza la etapa 1 y 4. De lo contrario, si el SIU, esta clasificación, determina que es un proceso más industrializado, donde se requieren estas fuentes particulares de la etapa 2 y 3, se los va a habilitar. Entonces, es el SIU el que lo va a determinar. En el caso de que ustedes contemplen que
sí corresponde a alguna de estas etapas 2 y 3 en el fondo, que son las que van a variar, porque la 1 y 4 todas las van a visualizar. Tienen dos mecanismos. El primero es revisar si el código de clasificación SIU en el fondo fue ingresado o representa de la mejor forma la característica industrial de su establecimiento. O en el segundo, en el caso que no tenga la opción correcta o no sea más representativa, nos pueden indicar a nosotros para habilitar si corresponde, ahí nosotros valoramos si corresponde habilitar la etapa 2 y de lo contrario los orientaremos a dónde deben registrar la fuente. Esto es lo primero en tener en presente, que van a ver estas 4 etapas y se van a ir determinando de acuerdo a las características del establecimiento. Ya ingresando al registro, van a entrar a la plataforma. Una vez habilitados, ustedes entran a sistemas sectoriales activos, van a entrar al registro de fuente y proceso y esta es la pantalla que se van a encontrar inicialmente. ¿Qué es lo que van a visualizar? Primero un menú en su lado izquierdo, donde va a estar la opción de registro, o sea, la pantalla de inicio, un historial donde se ven ciertas acciones asociadas a los diagramas. Y al finalizar ustedes pueden ingresar a este listado de fuentes registradas donde se van a ir viendo todo lo que usted catastró o registró en el sistema. También se va a ver el SIU que está determinado y que viene de ventanilla única. En el fondo, a partir de esto es lo que usted va a visualizar en la etapa siguiente para registrar su fuente. Entra a registrar fuentes y van a aparecer un panel similar al inicial, con las 4 etapas o dependiendo de la clasificación. Acá nosotros tenemos un establecimiento de prueba donde se presentan las 4 etapas para efectos de la capacitación, pero puede eventualmente solo ver la 1, la 4 o alguna de estas 2 y 3. Entonces, tener presente que no corresponde a alguna incidencia o alguna información más, sino que está orientado a facilitar el proceso de registro. ¿Cuál es el objetivo de esta como selección de etapas? Es que un rubro que no sea mayormente industrial, que no necesita información mayor específica, por ejemplo, un hospital o un edificio, tenga un proceso de declaración sencillo y no se confunda con la otra etapa, que empieza a dudar si es necesario entrar a todas las etapas. Por lo tanto, el objetivo es un poco evitar ciertos errores o dudas respecto a los declarantes. ¿Cómo es el proceso de registro ya como tal? Al ingresar a la etapa 1, bueno, salen algunas opciones acá, que son las 3 fuentes que ustedes se van a encontrar, que son los grupos electrógenos, las calderas de agua caliente y el horno de panadería. El horno de panadería está focalizado al registro para el cumplimiento de la resolución 15027 principalmente, o los planes de descontaminación, pero están esas 3 opciones. Entran al registro. Esta es la visualización de la etapa 1. Está el botón agregar fuentes, se les va a abrir, se les va a desplegar esta pantalla y les va a dar la opción de seleccionar alguna de las 3 fuentes, ¿ya? El sistema no permite ingresos particulares de fuentes. En el fondo, todas las fuentes las tienen, en el caso de que no haya ninguna que se represente en el sistema, nos tienen que solicitar. Todo está en el sistema de forma estandarizada. Por lo tanto, seleccionan algunas de sus fuentes, algunas de las 3, y se les va a desplegar un formulario. Es un formulario que lo van a ir viendo en cualquiera de las etapas. Tiene ciertas variaciones, pero en esencia es bien estandarizado y varían algunos campos respecto a las fuentes que van ingresando. Respecto a lo que mencionaba al inicio de la orientación de la capacitación, hay algunos campos nuevos que se han agregado y que tienen que ver con facilitar el cumplimiento de, por ejemplo, la normativa de grupo electrógeno o de los requerimientos que está haciendo la superintendencia en sus procesos de catastro o de conexión en línea o de monitoreo y medición en su sistema CISAP. Por lo tanto, al estar integrado con el sistema de ellos, nosotros estamos ahí siempre en conversación con ellos para facilitar los procesos de cumplimiento. Por lo tanto, ahí avisarles que hay unos campos nuevos que pueden o deben actualizar. Ahora, esto no es en esencia vinculante a la declaración 138 actualmente, o sea, pueden editarlo posteriormente, pero sí se sugiere que lo hagan para no tener algún inconveniente en algún proceso de declaración o que les dificulte el proceso.
¿Cuáles son los campos nuevos? Se ingresó, ahí después en la imagen siguiente lo vamos a ver en detalle, categoría que tiene que ver con las fuentes que se arriendan, estados que tiene que ver con en cómo está la condición de la fuente en términos operacionales, número de motor y potencia que está vinculado a los grupos electrónicos, o sea, electrógeno principalmente, para el cumplimiento de la norma de grupo electrógeno. Así que ahí tener esa consideración de que se deben actualizar el, el registro. Ya un poco en detalle, bueno, acá hay una pequeña tablita ahí que ustedes los puede orientar en el fondo en qué es lo que se está solicitando en cada uno de los campos. Yo ahora me voy a concentrar en los campos nuevos, que son estos que están destacados en rojo. Los anteriores son los que históricamente se han consultado, así que no hay variación. Y se agrega categoría que le va a desplegar dos opciones, que tiene que ver con la opción de si el equipo es arrendado o en el caso de que no sea una fuente que tenga ese tipo de características, simplemente se indica no aplica. Está pensado en los grupos electrógeno principalmente. El estado, que tiene varias opciones, que tiene que ver con si la fuente está activa, inactiva, dejó de funcionar o fue entregada al arrendador. En el fondo, este estado les permite mantener la fuente de alguna forma en el registro mientras se hace ciertos cumplimientos normativos, si deben cumplir en el ISAT o en el 138, por lo tanto les permite tener esa categorización en el sistema. Un caso concreto es que un grupo electrógeno operó durante el año 2021, era arrendado y se entregó al establecimiento, lo pueden mantener hasta realizar la declaración 138 con el estado entregado al arrendador, por ejemplo. Ese es uno de los casos en que se aplican estos estados. Bueno, el número de motor, ahí hacer énfasis en que es importante hacer el ingreso lo más preciso posible, dado que también nosotros lo usamos a modo de generar trazabilidad en los grupos electrógenos, por la misma característica de que son equipos que se mueven, que son mucho más dinámicos en el registro, en el fondo están entrando y saliendo del sistema. Y la potencia máxima que se debe ingresar está orientada a la potencia nominal, en el fondo a la potencia máxima nominal que deben ingresar. Una de las consultas que nos hicieron harto o se manifestó, o a lo mejor generó muchas dudas respecto a la capacitación anterior, tiene que ver con los estados. Lo primero, mencionar que el estado está orientado o es la característica del momento del registro, ¿ya? No está vinculado a la declaración 138 directamente. O sea, la declaración 138 es de carácter anual, por lo tanto, una fuente puede estar en diferente estado durante el año, por lo tanto, no hay un criterio vinculante entre relación, por lo tanto, es el momento actual de la fuente. En el fondo, si la fuente estuvo inactiva desde enero a julio, se mantiene en ese estado y posteriormente usted puede entrar a editar en el caso de ser necesario. Esa es la otra consideración a tener en presente, es que pueden entrar a editar estos campos las veces que sea necesaria. O sea, no va a quedar ahí como inamovible el estado de la fuente, ¿ya? ¿Cuáles son la orientación a cómo definirlo? En el fondo, el estado activo es una fuente que está instalada, operativa y funcionando en producción. O sea, es una fuente que está cumpliendo sus funciones dentro de lo normal. No tiene que ver si está operando o no está operando, sino que está cumpliendo su función principal. A veces puede ser que esta fuente a lo mejor no opera durante 6 meses por un tema de ciclo productivo, pero es una fuente activa. Está instalada y operativa, pero por un tema de producción y los ciclos de producción no está operando. Y la inactiva es cuando está instalada, está operativa, pero no está incluida dentro de su ciclo normal. Es decir, si esta fuente, por ejemplo, se dejó de operar porque hubo una baja en la producción que no estaba contemplada y se usaba todos los años y ya no va a estar operativa, bueno, es una fuente que está inactiva. Nos preguntaron específicamente, por ejemplo, los grupos electrógenos de emergencia, si son una fuente activa o inactiva. Bueno, es una fuente activa dado que está en condiciones de operar y está cumpliendo su función. O sea, no tiene relación con si opera en lo concreto.
Y el otro estado es dejó de funcionar, que es para la fuente que está instalada pero no operativa, en el sentido de que está en el fondo, bueno, ahí está desinstalada en el fondo, no tiene conexiones, o sea, en el fondo si yo aprieto, por decirlo de alguna forma, el interruptor para hacer funcionar esta fuente, no va a funcionar. Esos son un poco los lineamientos. Y recordar, estos son estados que los pueden ir modificando en la medida que ustedes lo estimen pertinente, si no va a quedar ahí catastrado o definitivamente respecto a lo que ustedes declaran. Posteriormente, y teniendo esas nociones de los campos de registro, pueden ir ingresando una vez que van guardando, pueden ir agregando todas las necesarias, haciendo el mismo ciclo de registro. Una vez que finalizan, salen en el botón salir y guardar y van a ir listándose las fuentes que van registrando. En el caso que ustedes no contemplen más fuentes y no tienen más etapas, ese es todo su proceso de catastro. En el fondo, ya finalizan. Solo si es pertinente ingresar a la siguiente etapa, se les va a habilitar y van a poder ingresar. La segunda etapa corresponde a fuentes de generación de energía y vapor, que van a tener, recuerden que habilitado solo los que el SIU determine como procesos o establecimientos que por sus características puedan contar con estas fuentes. El ingreso es similar a la etapa anterior, en registrar fuentes de generación de energía. Y acá ya hay un cambio un poco más radical. Acá hay un diagrama que se presenta, un diagrama de flujo que está orientado a determinar el flujo de gases que se genera, de gases contaminantes y por dónde pasan y caracterizarlo en ese sentido. Se van a presentar fuentes de forma predeterminada asociadas a la energía y la generación de energía, como turbinas, calderas, motores. También va a presentar un set de sistemas de abatimientos potenciales que puedan usar esta fuente, es un universo más amplio del que se presenta acá, si hay muchos más. Y las chimeneas en este caso, que es solo en la etapa 2 y 3 se ingresan chimeneas y se catastra la chimenea, le van a dar la opción. El ejercicio acá es ir tomando estas fuentes, las van tomando desde el panel y se van agregando a este diagrama y armar sus conexiones pertinentes. Ahora, este diagrama debe representar en totalidad la fuente, no es un diagrama por cada línea de emisión, por decirlo. O sea, en el fondo acá vemos que hay dos, no es necesario hacer un diagrama particular, el sistema no permite hacer varios diagramas, sino que en uno debe concentrar todas las líneas de descarga de gases. Una vez, bueno, la lógica es ir tomando estas fuentes, las pueden ir catastrando al mismo tiempo que las van sacando o pueden armar el diagrama inicialmente, ahí no hay una mayor diferencia. ¿Y cómo se caracteriza? Bueno, cada de estos cuadritos tiene este botón caracterizar y se va a desplegar un formulario, y como les mencioné al inicio, bien estándar, bastante similar al del que se presentó al inicio, con ciertas variaciones. Va a presentar, bueno, este es un formato anterior, va a presentar los campos nuevos que se incorporaron. Incluye la opción en este caso de agregar quemadores y en algunos casos incluye además incluir un segundo combustible. Principalmente en las calderas se solicita un segundo combustible. Algunas características que se contempla este proceso de registro es que el ingreso de información y selección de información genera automáticamente un código que es el CSF8, que es el que después nos va a dar ciertos insumos de información para poder cuantificar en base al combustible, en base a la unidad y en base a lo que el CSF8 nos insume como factor de emisión o contaminantes. Además, estas fuentes, principalmente calderas, que son las de generación de energía, estiman la potencia térmica nominal de manera interna, que es un cálculo que hace el sistema internamente en base al consumo, al poder calorífico superior del combustible. Así que lo estima, esto tiene una funcionalidad para impuesto verde, el impuesto verde actual que se implementa. Por lo tanto, esas son algunas de las características. Algunas consideraciones. La unidad que se establece acá en el consumo nominal del consumo de combustible es la que se les va a consultar posteriormente en la declaración 138 para el ingreso de consumo.
En el fondo, si mi fuente tiene petróleo, un consumo nominal de 1000 en litros por hora, después, posteriormente, para efectos de la declaración 138, me va a solicitar el ingreso de petróleo en litros, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Por lo tanto, cualquier cambio o si no correspondía a la unidad, se debe hacer desde acá ese cambio, ¿ya? Estas son algunas de las consideraciones. Bueno, recuerdo algunas preguntas. El número de registro de salud es solo si para algunas fuentes lo tienen respecto al registro que se hacía anteriormente en la Ceremi. Bueno, actualmente igualmente se hace para el decreto 10 para algunas calderas, por lo tanto es un registro, un número que se debe incluir solo si la fuente lo obtuvo en algún momento, en algún periodo anterior de registro. Actualmente el proceso de registro es solo por el registro de fuente de proceso, y para calderas existe la otra instancia que es por el decreto 10 con la autoridad sanitaria, ¿ya? Son las únicas consideraciones. Una vez que se ingresa la información en este formulario, el panel le va a mostrar un check de que está la información ingresada. Mientras no se ingresen los campos obligatorios, no van a poder guardar el registro. Y se muestra este check, por lo tanto pueden ir caracterizando cada una de ellas. Em, Respecto de los tipos de fuentes o tipos de unidades, por decirlo de alguna forma, no todas tienen los mismos formularios. Obviamente el del abatimiento son más acotados, tiene que ver con un proceso más de identificación general del abatimiento. Y las chimeneas incluye un formulario asociado a características de altura, gases o más orientada a lo que corresponde una chimenea. Así que esas son las diferencias que pueden encontrar. Una vez que han ingresado todo, se debe enviar el diagrama, un efecto en el fondo para guardar el diagrama, y queda listo el proceso de registro para la etapa 2. Ahora, si ya son o corresponden a industrias, en el fondo que sus fuentes contemplen transformación de materia prima, como cementera, celulosa, siderurgia, les va a aparecer la etapa 3 con un panel de selección del proceso. Otra cosa a mencionar y que también nos consultan, estos procesos que aparecen acá son los que se desprenden del artículo 2 del decreto 138, en el fondo de los que están obligados a hacer o los que están solicitados a declarar en este artículo, ¿ya? Y hay algunos más particulares que se incluyeron que tienen que ver por su intensidad de emisión, pero la base es el 138. Por lo tanto, ahí está la invitación a revisar si corresponde a nivel de proceso declarar en el 138 en esta instancia, ¿ya? En este objetivo. Por lo tanto, eso es lo primero a tener en consideración. No nos están aquí agregados todos los procesos industriales que existan, por ejemplo, en Chile, sino que están orientados en lo que solicita el 138. Se ingresa una vez que yo selecciono mi actividad o mi proceso. Y el panel es homólogo, similar a lo que se mostró en la etapa 2. Les va a mostrar un panel con las fuentes características del proceso que ustedes seleccionaron, un abanico de abatimiento, opciones de chimenea y unidades complementarias que tienen que ver más con mejor entendimiento del diagrama. No son obligación incluirlas, pero se incluyeron para darle alguna lógica más razonable a veces a los diagramas de proceso. La lógica es la misma de ingresos de caracterización, se arma el diagrama y el formulario es homólogo, se repite acá, igualmente se muestra, pero va a tener las mismas características o similares a la del etapa 2. ¿Hay alguna diferenciación respecto a lo que son las fuentes de proceso? A ver, voy a repetir acá. Es que el hecho de estar asociado a un proceso, por ejemplo acá celulosa, y algún tipo de fuente, se les va a determinar ahora un nuevo o otro código de CSF8 que tiene que ver con la emisión asociada al proceso como tal. O sea, va a haber un CSF8 que nos determine cuál es la emisión, por ejemplo, asociada a la no sé, digestión de la pulpa no blanqueada o asociada al proceso particular. Y además va a incluir el CSF8 asociado a los combustibles, ¿ya? Entonces, para efectos de la etapa 3 de proceso, van a estar los códigos que determinan insumos para la emisión del uso de combustible, pero además se va a incorporar o se incorpora un código CSF8 asociado al proceso.
¿ya? Algunas consideraciones en el diagrama. Lo primero es que presentan fuentes fijas características del proceso. En el fondo, también nos han preguntado harto que los procesos, entendemos que los procesos industriales son bien complejos e incluyen otras unidades de emisión más allá de una fuente fija puntual. Por lo tanto, tener presente que el diagrama está orientado a mostrar las fuentes puntuales que permitan a nosotros cuantificar emisiones. En fondo no van a encontrar en ese diagrama un área de almacenamiento, de apilamiento de carbón o un área donde de estas como galpones o ese tipo de, en el fondo considerado como fuente difusa, em, no está orientado el diagrama para esa fuente, ¿ya? Porque contempla metodologías de estimación de otro tipo. El sistema hace una estimación para fuente puntual con un CSF8 y un nivel de actividad. Por lo tanto, para estos tipos de fuentes de carácter difuso, a lo mejor, el sistema no las contempla, pero sí estas se pueden catastrar en la etapa de otras fuentes, ¿ya? Esos son los criterios por lo que no se puede representar en el fondo una forma amplia o integral el diagrama. Em, bueno, las líneas de conexión interpretan los flujos de gases contaminantes y determinan criterios para la cuantificación. En el fondo, si pasa por un abatimiento en paralelo o en serie, en el fondo hay información que está tomando el sistema respecto a estos diagramas, así que es importante que estos estén bien elaborados y con sus conexiones correspondientes. Un poco tomando el punto inicial, no es objetivo representar el proceso productivo íntegramente, en el fondo tener el diagrama de proceso, no, ese diagrama de descarga de emisiones. Por lo mismo no contempla a otra fuente, no ese es el objetivo y está orientado a lo que solicita la normativa o lo que es el espíritu de la normativa, que es cuantificar emisiones de fuentes puntuales, en el fondo fuentes fijas. Y los diagramas que se mostraron están orientados a los rubros industriales de proceso de energía. En el fondo, si a usted le corresponde solo tener una caldera, un grupo electrógeno, es necesario generar estos diagramas. En el fondo está pensado en el rubro industrial. Y como lo mencioné en la lámina anterior, los procesos seleccionables se desprenden desde el 138. En el fondo esa es la base de los procesos que se incluyen. Finalmente, ¿cuál es la última etapa que va a ser también transversal para todos? Es la de otras fuentes. Es una caracterización similar a la de la etapa 1. En el fondo se le va a abrir el panel una vez que ingresan, pueden agregar fuentes y la diferencia es que se va a abrir un abanico de fuentes más amplio. En el fondo acá hay una selección de fuentes que no están abordadas en las etapas anteriores, que acá las pueden ingresar. Esta instancia tiene como objetivo en el fondo mantener simplemente un catastro, no está orientado a hacer la cuantificación. Y también tiene como objetivo permitir, no sé, el cumplimiento de registrar mediciones o conectarse al sistema de CISAT en el caso que alguna de estas fuentes requiera alguna obligación desde esa plataforma. Por lo tanto, ese es el objetivo, ¿ya? Se desprende un poco aquí de lo que es el 138. El formulario es tipo y también va a variar según la fuente, hay algunos más simplificados y algunos más amplios, así que no hay mayores diferencias respecto a lo que se van a encontrar con un formulario. Algunas consideraciones. Respecto a solicitudes de fuentes no tipificadas y respecto a modificaciones de las fuentes. Lo primero, respecto a las solicitudes de fuentes no tipificadas. Lo primero es, si usted no encuentra su fuente, lo primero es evaluar si está en la etapa que corresponda. Y lo segundo es si se sugiere que homologue las características más cercanas si es posible. En el fondo, si encuentran una fuente que en principio de funcionamiento sea bastante homólogo a lo que ustedes tienen, tenga un quemador, por ejemplo, ustedes pueden registrarlo como una caldera. Es posible hacerlo. Obviamente hay cierto alcance, no se puede homologar, no sé, un horno de panadería o con un grupo electrógeno. Obviamente tiene que haber ciertas líneas de coherencia en lo que se está haciendo, pero sí permite que usted pueda tomar otra fuente que por nombre a lo mejor no es el específico, pero lo puede ingresar y poner en el campo que se requiere como nombre,
quizá el nombre específico de la fuente. Entonces, eso sí se puede hacer. Igualmente nos pueden informar a nosotros si requieren alguna sugerencia o apoyo en esa determinación. Los procesos de cambio requieren análisis previo por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En el fondo, si desean hacer alguna actualización, incluir algún combustible o algún requerimiento, nosotros lo tenemos que evaluar en el sentido de que esté orientado a lo que se exige en la normativa. En el fondo, no es llegar y pedir algún cambio, alguna característica, sino que tiene que estar en línea de lo que nosotros debemos implementar en el sistema para que se cumpla la normativa. Y como punto 3, en cuanto en el marco de solicitudes de fuentes, siempre se sugiere y se agradece que nos puedan enviar mayor información posible, por ejemplo, antecedentes que nos faciliten la homologación. No sé, si ya tienen algún CCF8, las características del combustible que desean incorporar. Por lo tanto, toda esa información de detalle a nosotros nos sirve para ver si es pertinente ingresarlo o homologarlo a algún otro. Respecto a la modificación de las fuentes, en el fondo, respecto a cuando yo edito fuentes, elimino o agrego fuentes. Respecto a eliminar o modificar, deben tener siempre presente que debe ser posterior al cumplimiento normativo de cada fuente y de las acciones administrativas que requiera cada normativa de la fuente. En el fondo, si yo voy a, por ejemplo, eliminar una fuente, lo primero es debo haber hecho mi declaración, por ejemplo, 138. En el fondo, eso debe estar ok. Una vez que yo hago mi declaración 138, yo ya puedo eliminar mi fuente, va a seguir estando en la declaración una vez enviada, no hay problema en eso. Y también tener presente que hay ciertas acciones administrativas que requiere cada fuente, por ejemplo, que informen a la Seremi de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente o a la Superintendencia. Por lo tanto, una vez que yo ya hice esa gestión y yo tengo como en orden mi cumplimiento normativo, yo ya la puedo eliminar. Ya, lo mismo para, por ejemplo, un cambio más puntual, no sé, el combustible tiene que cambiarse, no sé, posteriormente a declarar el 138 para que se refleje el combustible que está actualmente. Una vez que yo hago el envío y cumplo con estos cumplimientos, yo puedo ir modificar y hacer en el fondo lo que quiera en el registro. Acá pongo un ejemplo, las fuentes sujetas a impuesto verde deben notificar previamente al Ministerio de Medio Ambiente. En el fondo, si yo estoy en impuesto verde, estoy dentro de ese registro, antes de eliminar o hacer cualquier cosa, debo, porque lo dice la normativa asociada a eso, que debo informar al Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, esos son los criterios. Dentro de los otros criterios normativos puede ser el decreto 10 de caldera y autoclave de la autoridad sanitaria, los planes de descontaminación, que algunos también determinan ciertas acciones, impuestos verdes. Por lo tanto, tener todo eso en mente cuando requieran hacer alguna modificación. Y obviamente tener en consideración los cumplimientos en otras plataformas de, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, que es CISAT, que ahora actualmente está sacando varias resoluciones con varias obligaciones para algunas fuentes. Ese es el inicio, ese es el paso inicial del registro de fuentes. Una vez que yo hago este catastro, teniendo todas estas consideraciones, ya puedo ingresar al registro único de emisión atmosférica. El registro ya está activado si yo hice mi registro de fuentes, así que pueden ingresar inmediatamente al registro único. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, ya el RUEA, en el fondo, como registro único de emisiones, permite el ingreso solo de niveles de actividad que corresponde a la información necesaria para que se pueda cuantificar en línea con lo que establece el decreto 138, ¿ya? ¿Y quiénes deben ingresar esta información? Los que están en el artículo número 2 del decreto. ¿Qué hace el sistema con esta información? En el fondo estima emisión atmosférica con la información que ustedes ingresan de consumo, principalmente consumo de combustible o actividad de proceso, mediante factores de emisión que están referenciados en la guía metodológica del año 2019, que se actualizó el año 2019. Por lo tanto, ahí si ustedes requieren ver en detalle un poco más antecedentes de información, de referencias, de estos códigos que yo les menciono de CSF8, pueden dar una mirada a la guía metodológica para la estimación. Ahí ustedes pueden ver si su fuente primero está clasificada con algún CSF8 y qué factores tiene, qué contaminantes puedo determinar. Por lo tanto, eso es lo que manda en el fondo en el registro para cuantificar, el registro único. En cuanto a la normativa, y un poco profundizar,
Es el RUEA como plataforma el que permite el cumplimiento del 138. El plazo es ya partió desde enero hasta el 30 de abril. Y los obligados a declarar, que, bueno, lo he dicho reiteradamente, están en el artículo número 2, establece dos fuentes principales que son grupo electrógeno y calderas de calefacción, y además un listado de diversos procesos en términos generales, fundiciones, termoeléctrica, petroquímico, entonces está en términos más amplios. En cuanto como a la gobernanza un poco de lo que es la declaración, el Ministerio de Salud sigue siendo el encargado de la normativa y la regulación. Por lo tanto, también tiene la potestad de fiscalización. Ellos son los que revisan las declaraciones. Y el Ministerio de Medio Ambiente tiene actualmente el soporte y la administración de la plataforma y de la información que se está generando en el fondo en el proceso de cuantificación. Esas son las diferencias y un poco cómo está la gobernanza del sistema. ¿Cómo se activa? El registro único de emisiones se activa mediante el registro de fuentes y procesos, como les mencioné, basta con que haga su registro de fuentes y ventanilla única va a habilitar el sistema sectorial de registro único de emisiones atmosféricas. En el fondo, el sistema reconoce que hay una fuente puntual que eventualmente deba dar cumplimiento en el registro único de emisiones específicamente para el NUTRE 8. También mencionar que el proceso de registro de fuentes también habilita el sistema SISAT de la superintendencia, también lo habilita de forma automática. Una vez que yo ingreso a la declaración, o sea, en el fondo entro desde ventanilla única al sistema sectorial, se presenta la página como de bienvenida, que es similar al registro de fuentes. En su menú izquierdo van a aparecer dos opciones, que hay algunos que ya no están, pero en el fondo la que nos importa es la opción de declaraciones, ¿ya? Se ingresa desde ese lado del menú y me va a mostrar este panel donde me va a mostrar tres módulos, o en el fondo, o tres botones para ingresar a los módulos. ¿Cuáles son estos módulos que nos permiten o son opciones de declaración? Es la declaración 138, en el fondo, que es la que actualmente estamos mostrando. Va a haber un módulo para ingresar mediciones. Ahí también hay un tema que nosotros también estamos en línea con lo que está haciendo la superintendencia, que está haciendo un periodo como de transición entre su sistema de registro de mediciones. Así que por lo mismo actualmente no vamos a abordar en detalle eso porque se está en esa transición. Y un módulo de registro de compuestos orgánicos volátiles. Estos dos sistemas están focalizados a ciertos cumplimientos de planes de contaminación, requerimientos de RCA. Lo mismo para COPS, está focalizado en lo que es planes de descontaminación y lo que requieren también la declaración de solvente, la resolución que no recuerdo, 266, creo que era 260, no recuerdo en el fondo el número, pero está orientado a otras normativas. En lo que nos compete del 138, para realizar debo ingresar en este botón. Me va a aparecer una pantalla previa donde me va a hacer seleccionar el periodo de declaración, que bueno, actualmente es el periodo año vencido, en el fondo es 2021. Por lo tanto, lo selecciono y se me va a activar. Se me activa, queda en estado en proceso y para ingresar a la actividad debo ingresar a la opción de editar, que es este icono de lápiz que se presenta. ¿Y qué voy a visualizar? Bueno, lo primero, las fuentes que vienen del registro de fuente y proceso. En el fondo voy a ver representado lo que está en mi catastro de fuente y proceso. Eso es lo primero que se deben fijar. El RUEA va a mostrar el estado actual del registro de fuente y proceso. En el fondo va a mostrar fuentes que usted ingresó en el mismo día incluso, o las que tiene históricamente. Así que eso está correcto. Le va a mostrar todo el abanico de fuentes. Aquí, y respecto a eso, hay un punto de atención a tener bien presente. Solo deben registrar los consumos de las fuentes presentes en su establecimiento en el periodo de declaración. ¿Ya? En el fondo, si hay una fuente nueva que yo agregué durante el 2022, que obviamente corresponde declararla el próximo año, me va a aparecer igualmente acá.
simplemente esa fuente se omite el registro de consumo. En el fondo, la declaración del 138 solo debe ingresar lo pertinente al periodo de declaración. ¿Ya? Ese es un punto de atención a tener bien presente, que si le aparecen fuentes nuevas que ni siquiera han tenido actividad eventualmente, simplemente no se ingresa el consumo, se omite y se ingresa solo las fuentes que yo debo incluir en ese periodo. Ahora, también se deben incluir las fuentes que tuvieron en el periodo de declaración y que tampoco tuvieron actividad. Eso no es una condición para no declararla. En el fondo es una fuente que está instalada y yo debo informar qué pasó con esa fuente. Por lo tanto, si estuvo instalada y no operó, no tuvo actividad en el fondo, simplemente se ingresa como consumo cero. A su vez, esta fuente implicaría que estuviese, por ejemplo, en el registro de fuente como estado inactivo, por ejemplo, ¿ya? En esta lógica de esta fuente que no tuvo actividad durante todo el año, ¿ya? Por lo tanto, tener eso presente. Bueno, y como lo mencioné, las fuentes nuevas que no pertenecen al periodo y que aparecen en la declaración activada, solo omitir el registro de consumo, simplemente no ingresan a la fuente. Ahora, una vez que ingreso al botón ya de consumo de combustible, ¿qué voy a visualizar? Lo primero me va a aparecer el ingreso para consumo de combustible que se desprende del registro de fuentes. En el fondo, lo que está en el registro de fuentes, en el fondo que usa Acerrín, por ejemplo, acá, y tiene la unidad de kilogramos, eso viene del registro de fuentes, ¿ya? Y se ingresa a nivel mensual el consumo de combustible asociado a esa fuente, y em, tiene un máximo de 2 ingresos de combustible. O sea, obviamente las fuentes permiten solo el ingreso de 2 combustibles, así que eventualmente le puede aparecer otra ventanita como para el segundo combustible. Hay un segundo ítem que es el ciclo de funcionamiento semanal, que también a veces genera varias dudas, que tiene que ver con el ciclo estimado o potencial operacional. No es el funcionamiento efectivo en el fondo. Y se pone ahí un ejemplo del grupo de emergencia, el grupo electrógeno de emergencia, se debe ingresar disponibilidad o ciclo de funcionamiento de lunes a domingo desde las 0 a 23 horas. Entonces la pregunta nos dicen, ¿pero por qué si no funciona? No, es el ciclo operativo, en el fondo es cuando está disponible. Por ejemplo, si hay una fuente de alguna industria que se usa de 8 a 6 de la tarde porque es el ciclo de cuando entra en producción y están los trabajadores, entonces su ciclo de funcionamiento sería de lunes a viernes de 8 a 8, por ejemplo. En el fondo, esta información la usa el Ministerio de Salud para estimar o para programar ciertos procesos de fiscalización, donde van a encontrar la fuente operativa, donde va a estar instalada, y también, en el fondo, se contempla como algún momento usarla para algún tipo de ejercicio de proyección de modelamiento, un tipo de información. Así que ese es el ítem de ciclo de funcionamiento. Uno de los otros ítems es el periodo de paralización. ¿Dónde deben ingresar y cuál es el criterio que nosotros contemplamos? Es paralizaciones por efectos de ya sea mantención o de reparación. ¿Ya? No es necesario que ingresen todas las detenciones ocurridas durante una semana o no. Si hay un proceso de mantención o alguna reparación que exceda más de 15 días, donde en el fondo, digamos, ya aquí puede generar algún impacto en la emisión o algo, o presente alguna característica, se ingresa. ¿Ya? Ese es el criterio que deben contemplar, no es cada uno de, la, de las paralizaciones realizadas. Así que ese es el criterio. Ahora, para efectos de la actualización, se incorporó el campo de horas de operación como un campo de actividad. También está con objetivo de dar cumplimiento a la norma de grupo electrógeno, pero se incorporó a todas las fuentes. ¿Y por qué se incorpora? El decreto 138 solicita información, no muestra una grilla de campo a seleccionar, sino que la información necesaria que nos permita cuantificar emisiones. Por lo tanto, la hora de operación es un dato que nos permite proyectar, por ejemplo, información de mediciones. Nosotros como ejercicio a veces interno se hacen proyecciones y se toman consideraciones mucho más amplias, por ejemplo, un año de funcionamiento. Entonces, es importante tener ese dato. Ahora,
en el caso que se tenga el orómetro, por ejemplo, obviamente ingresar la información de algún aparato tecnológico que tengan o que si alguna normativa les pide. Pero como sabemos que hay una amplitud de fuentes que no contemplan contabilización de horas de operación o establecimientos que no hacen seguimiento de eso, se sugiere ingresar un estimado aproximado en el fondo. Nosotros necesitamos tener un poco cuál ha sido la operación efectiva, pero estimada en cuanto a horas de operación. ¿Ya? No es un requerimiento en caso de que no le hicieron un seguimiento, si ustedes estimaron que operaron una semana todos los meses, estiman más o menos cuántas horas se equivalen. No es necesario tener o instalar un horómetro en el caso que no se lo requiera alguna normativa. Así que para que lo tengan presente y no se un poco entrampen con esa información. ¿Ya? Hay una estimación aproximada o de acuerdo al requerimiento normativo. O sea, solo si es requisito tener este barómetro, lo hacen, pero si no, estimarlo. Em, eh, Otro campo que va a aparecer, ahora, mencionar, los campos que se están viendo son dinámicos, o sea, no todas las fuentes tienen todas las opciones que se muestran, sino que depende de las características. Obviamente que una fuente, por ejemplo, eléctrica, y para tomar el punto, un horno eléctrico no le va a pedir consumo, por ejemplo, de combustible, ¿ya? Para que tengan ahí presente que esto igual es dinámico, aquí yo estoy mostrando todos los ítems que les puede mostrar el sistema. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay un campo que está pensado para los procesos, en el fondo esto es para los que deben declarar en la etapa 3 del registro de fuente, que son las actividades de proceso, o sea, los rubros industriales, estos que eligen algunos de los procesos, ya sea celulosa, cementera, le va a aparecer ahora ingresar actividad de la fuente de forma particular. ¿Ya? Anteriormente se preguntaba a nivel de establecimiento, nosotros hacíamos una especie de aproximaciones internas para evaluar cuánto consumía la fuente, por lo tanto nos daba cierto sesgo en la cuantificación. Por lo tanto, ahora cada fuente va a presentar este campo nuevo para ingresar actividad. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características? Lo primero, ¿qué actividades de proceso nos va a preguntar? Se desprenden de este código de clasificación que yo les mencioné, que es en el fondo el que define el proceso. Este código nos dice a nivel interno qué niveles de actividad requerimos, porque a la vez nos indica qué factores de emisión tenemos disponibles. Por lo tanto, si tenemos un factor de emisión que está asociado, por ejemplo, a la actividad de cobre producido, nos va a aparecer el cobre producido, ¿ya? Porque contamos con ese factor de emisión asociado a esa actividad, ¿ya? Y eso lo hace internamente el sistema de manera automática. Por lo tanto, si no aparece su actividad particular, porque sabemos que hay una gama de fuentes que pueden tener muchos tipos de procesos, ustedes ingresan sin actividad asociada y ingresan consumos ceros, ¿ya? Eh, ¿Por qué no se deja un campo abierto, por ejemplo, que nos permita ingresar lo que ustedes tienen? Porque el sistema no va a reconocer la actividad o no va a tener un factor asociado a esa actividad, ¿ya? Por lo tanto, no nos va a permitir cuantificar la emisión, ¿ya? Em, entonces, eso es lo primero. ¿Y de dónde vienen esta información? En algunos casos particulares, y ya nos han hecho preguntas, la información que se solicita a veces tiene cambios muy sutil, no sé, nos pide material seco y el proceso que está declarando dice yo tengo uso material húmedo, por ejemplo. A veces esas diferencias, si bien pueden generar un sesgo en la cuantificación, igualmente la pueden incorporar con esa característica, informándonos que nos están informando porque es bastante cercana a la materia prima, o simplemente ingresan sin actividad asociada, pueden ingresar los consumos de ese material o ese proceso que no está y nos informan y nosotros lo tenemos presente. Hemos tenido alguna conversación con algún que nos han preguntado por el formulario y nosotros les sugerimos que hagan eso. Nosotros ahí lo tenemos presente y nos sirve para evaluar si podemos encontrar algún factor asociado a esa materia prima. Por lo tanto, contar con la información para nosotros igual es importante. Pero eso no es una obligación, es un criterio que pueden desprenderse por cada establecimiento. Lo que sí es requerimiento es que ingrese toda la actividad asociada a su fuente. En el fondo, si la fuente está asociada, por ejemplo, o el proceso en general a la producción de cobre, si ingresa la producción de cobre, se agrega el proceso y se enlista. Y si además esa fuente procesa mineral,
también lo debe ingresar, ¿ya? Porque potencialmente el sistema tiene un factor asociado a la emisión por esta actividad, ¿ya? Por lo tanto, deben ingresarlas todas. Esos son los criterios para ese ingreso de información y así nos va a permitir cuantificar de manera más lineal asociado a la actividad particular de la fuente. Otra característica, entendemos, por ejemplo, que las fuentes no siempre están asociadas al producto final. O sea, ¿a qué me refiero? Que si le preguntan cobre producido y están declarando un horno que no genera cobre, sino que procesa material, se debe indicar como el proporcional generado desde la actividad de esa fuente. En el fondo, no siempre va a estar ligado a la producción general del establecimiento o la empresa. En lo concreto son tres consideraciones para ingreso de información de proceso. Uno, se debe seleccionar todas las actividades relacionadas con la fuente e ingresar el proceso de actividad. Dos, para los casos de productos finales, como mencionaba, se debe indicar la producción estimada proporcional a la actividad de la fuente. Y si no presenta alguna actividad relacionada con la fuente, indicar sin actividad o con cero consumo, ¿ya? En el fondo, igual ahí es información que a nosotros nos sirve porque entendemos que hay procesos que el sistema o la base interna no tiene una actividad para ello, ¿ya? Así que igual nos sirve esa información. Una vez que yo hice este ingreso de consumo y lo finalizo, voy a ver todo mi panel ahí ya con los registros, me va a dar la opción de dar siguiente y voy a visualizar o voy a tener una instancia de visualización de la cuantificación de emisiones. Ya puedo ver en detalle, puedo ver si está dentro de los rangos, puedo ver el factor de emisión utilizado si hago clic en el valor. Ahora, igualmente nosotros hacemos un proceso aquí con mi compañero que nos presenta al inicio, Eduardo, un proceso de validación y de revisión y de si el sistema está dentro de los rangos aceptables en cuanto a este inventario de emisión. Por lo tanto, si ustedes encuentran alguna inconsistencia mayor o muy grande, basta con que lo notifiquen e igualmente pueden enviar su declaración. ¿Ya? Nosotros siempre ahí tomamos los puntos que ustedes nos hacen, nos levantan. Y una vez que yo visualizo y encuentro que ya está todo más o menos dentro de lo correcto, no me falta información, está todo bien, están todas las fuentes declaradas, se envía y queda enlistada como enviada. Se genera un certificado y se presentan esos iconos que tienen ciertas funciones posteriores al envío. Este icono, bueno, primero está el visualizador donde yo puedo ingresar y simplemente ver lo que declaré, no puedo editar. Y está el icono de mensaje, que es cuando la autoridad lo rechaza eventualmente. Entendemos que no todos lo hacen, pero pueden incorporar información acá sobre por qué lo rechazaron. Así que igual tener ojo con ese icono. En el fondo se rechaza porque hubo una inconsistencia, porque faltó alguna información, por lo tanto puede estar ahí. Por ejemplo, los procesos de rectificación generalmente que se hacen de manera amplia se notifican y también se incorpora información acá. Y la bitácora que tiene que ver con la transición de estado, en el fondo, cuando estuvo en proceso, cuando fue enviada, si fue rechazada, si cambió el estado. Por lo tanto, ahí pueden ver ese ciclo de estados. Un poco para tener presente qué es lo que debo visualizar cuando activo esto ya un poco más en lo general. La primera activación de la declaración, ¿qué es lo que debo visualizar? Y lo mencioné al inicio, pero para recapitular. Eh, Primero muestran todas las fuentes registradas hasta ese momento en el registro de fuente con la opción de registrar consumo. O sea, cuando yo activo una declaración, debo ver todas mis fuentes con la opción de registrar consumo. Y que debo tener presente que debo registrar solo las que están dentro del periodo de declaración. ¿Ya? Esa es la característica de una declaración en estado, en el fondo, en proceso o activa. En el fondo, esa es la característica. ¿Qué pasa con las que ya se fueron enviadas? ¿Qué es lo que debo visualizar? Primero, las declaraciones enviadas, bueno, es cuando ya el establecimiento ha registrado de su abanico de fuentes las que deberían estar dentro del periodo, se envían y si yo entro nuevamente voy a ver la opción de ver registro. Ya no puedo editar y está en manos de la autoridad sanitaria la revisión em, de la declaración. ¿Ya? Eso voy a visualizar. No son editables y son rechazadas por la autoridad sanitaria. En el caso de que yo quiera rectificar algo que no es lo óptimo en el fondo, tener ahí siempre el criterio de
por lo menos ingresar bien los consumos, fijarse en las unidades, porque si es requerimiento para corregir, tienen que hacer el requerimiento a la autoridad sanitaria. Ellos son los únicos que pueden rechazar. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente no podemos mover posterior al envío la declaración. Así que tener presente eso y tener cuidado con el ingreso de información en cuanto a lo que esté dentro de su manejo, en el fondo a los niveles de información, así están todas las fuentes que deben registrar. Porque, ¿qué pasa? Que al ya hacer la consulta al Ministerio de Salud, quedan en el fondo ahí en la visualización de la autoridad sanitaria para a lo mejor una eventual fiscalización, por lo tanto siempre tener ese cuidado con eso. Entendemos que hay otros factores que pueden implicar errores de parte de la plataforma o de manera tecnológica, pero en lo que está en sus manos siempre hacemos el hincapié en tener cuidado con el ingreso de información. Y finalmente hay un estado que tiene que ver con el estado rechazado, que eso es cuando la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, implica que hay alguna información pendiente o hay alguna inconsistencia, la rechaza. ¿Y qué es lo que se va a visualizar? Y esta es una de las mejoras que se hizo. Van a haber varias opciones. Lo primero, el hecho de rechazo igualmente le va a actualizar el registro, por lo tanto van a ver las fuentes nuevas que ingresaron incluso posterior a la declaración, ¿ya? Eso es lo que debe ocurrir, está bien. Además, esas fuentes nuevas que ingresaron posterior al envío le van a aparecer con registro de consumo, simplemente se omiten en caso que deseen reenviar la declaración rechazada. Ahora, las fuentes que ustedes declararon con consumo, se les va a aparecer la opción de ver registro, pero sí les va a permitir editar, ¿ya? Porque está en un contexto de rechazo, por lo tanto usted puede ver que las que dice ver registro fueron ingresadas con consumo y debe hacer un cambio, por lo tanto lo puede corregir. Y ahí me salió desfasado otra opción que se les va a visualizar es este tacho que sale acá, que son las fuentes que se eliminaron posteriormente a la declaración. ¿Ya? Si usted hizo la declaración 138, tenía una fuente que usó en el 2021, pero la sacó y la eliminó posterior, ya no va a estar en el registro de fuente, pero eventualmente en un rechazo le va a seguir apareciendo acá porque fue declarada en el fondo, ¿ya? Entonces, previamente en años anteriores era mucho más complejo porque la fuente en el fondo desaparecía o se tenía que volver a ingresar en el registro de fuente, era mucho más engorroso. Por ahora va a aparecer la fuente y usted va a poder dar la opción de si la elimina definitivamente o la edita, ¿ya? Ahora, tiene cierto alcance, obviamente ya no se va a poder editar información de registro de fuentes, pero sí a nivel de consumo o de eliminar la fuente o si es una fuente que no debe considerar. Por lo tanto, se han incorporado ciertos márgenes de operación dentro de esta declaración rechazada, ¿ya? Esos son algunos cambios que se hicieron respecto a la del año pasado. Ya como para ir en el fondo finalizando y ir recontextualizando todo lo que hemos ido abordando en la capacitación, les voy a mencionar algunas consideraciones generales respecto a la capacitación. ¿Qué debemos tener presente previo al registro de fuente y al decreto y a la realización del decreto 138? Lo primero, siempre, y se recomienda ir a verificar y actualizar el registro de fuente. En el fondo, ahí yo pongo entre paréntesis los nuevos campos. No siempre va a pasar, van a haber nuevos campos, pero siempre es necesario que le den una mirada al registro de fuente. Puede que no requiera ningún cambio, pero siempre lo revisen previo a la declaración. Recordar que el acceso a las etapas que se mencionaron dependen de la clasificación del establecimiento, no es una incidencia o hay un error, así que tener presente eso. No está de más mencionar que el plazo es hasta el 30 de abril. Posteriormente se indica fuera de plazo. En el fondo el certificado les va a indicar fuera de plazo, pero la plataforma sigue operativa siempre y cuando el Ministerio de Salud nos indique eso. Nosotros no sabemos si en este periodo nos va a decir que la mantengamos. Por lo tanto, no va a confiarse en ese sentido y eso puede implicar que sea mucho más engorroso solicitar la activación para realizar la declaración posterior al plazo, ¿ya? Así que si bien el sistema lo permite actualmente, siempre nosotros estamos como ministerio
a lo que el Ministerio de Salud nos indique como el organismo fiscalizador. Y otra consideración es, obviamente, revisar las normativas asociadas a la fuente. En el fondo, evaluar qué fuente tienen, cuáles serían los criterios normativos que deben tener presente antes de entrar al registro de ventanilla única. Y para eso se recomienda entrar al portal de BU, donde va a haber un abanico de información bien amplio y general que lo va a orientar en el fondo en términos generales para usuarios nuevos y todo eso. Así que eso es lo primero previo a hacer o ingresar a las plataformas. Se recapitula y lo mismo en cuanto a solicitudes de fuente. Primero, se sugiere la homologación, características similares, no hay problema con eso, obviamente que sean razonables. Los procesos de cambio, tener presente que si bien se requieren, no son automáticos y nosotros tenemos que abordar todo lo que se nos requiera porque tiene que estar en línea con, ya sea con los objetivos de cuantificación y de cumplimiento de normas. Y siempre se sugiere que nos envíen antecedentes en detalle que nos faciliten esta incorporación o homologación de fuente. También lo recapitulo, se mencionó, pero nunca está de más que se lo mencione de nuevo, respecto a modificar fuentes. Lo primero es tener presente que debe ser posterior a los cumplimientos normativos y a los cumplimientos administrativos. Por ejemplo, para el 138 se debe reflejar la información 2021. Entonces, una vez que yo ya envío mi información con lo que pasó en el 2021, yo ahí puedo modificar mi fuente respecto a lo que está pasando en el año en curso. ¿Ya? Y considerar los requerimientos administrativos de cada normativa particular que pueda tener su fuente. ¿Ya? Eh, Mencionar, el registro de fuente no tiene una normativa asociada, sino que está en línea con los requerimientos de las normativas de cumplimiento atmosférico diversos, o sea, planes, 138, decreto 10. Ellos son los que indican cómo debo comportarme en el registro de fuente. ¿Ya? Ese es el lineamiento a seguir. Respecto a la incidencia, bueno, nosotros en base al cual el criterio que nosotros contemplamos como incidencia son todos los aspectos técnicos que no permitan el proceso de registro de la plataforma, ¿ya? O sea, que impida la declaración. Y estas incidencias deben ser declaradas exclusivamente por el formulario de contacto, ¿ya? Ese es el objetivo principal del formulario de contacto, que ustedes nos reporten incidencias o dificultades en el proceso de declaración. Entendemos que hay un abanico de preguntas que nos llegan de orientación normativa, que nosotros tomamos, pero tener presente que el objetivo principal del formulario de contacto es orientarnos respecto a si está ocurriendo algo en el proceso de registro en cuanto a una incidencia, ¿ya? ¿Y quiénes son los encargados actualmente? No de todas las plataformas, pero obviamente el registro fuente y del registro único actualmente el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado del soporte técnico, ¿ya? Otras consideraciones respecto a las rectificaciones. Todas las declaraciones enviadas deben ser gestionadas con el organismo fiscalizador. En el fondo ellos son los que pueden rechazar las declaraciones y eventualmente se realizan periodos de validación de información en conjunto con el Ministerio de Salud en el fondo para rectificar información con el objetivo de mejorarla. En el fondo esos son los periodos que nosotros notificamos donde se les solicita ingresar nuevamente, cambiar algún campo o rectificar algún consumo de ingreso de información. ¿Ya? Ya para finalizar, solo para que lo tengan en presente respecto a las consultas que nos llegan. Y lo mencioné en la lámina anterior, la incidencia en la plataforma del registro fuente rueda deben ser canalizadas solo por formulario de contacto y eso lo toma el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y por qué es importante tener el formulario? A veces nos piden correo, a menos que sean casos puntuales, muy críticos, que nosotros tratamos de orientar por otras vías, pero en general, y la línea es hacerlo por el formulario de contacto, es importante que lo hagan por ahí porque ahí se genera la trazabilidad de lo que ha pasado con su establecimiento o las dificultades que han tenido. Incluso nosotros les sugerimos siempre respaldarse con nuestra respuesta, con imágenes. Entonces, ese es su medio para que ustedes puedan constatar en caso de que eventualmente no se pueda declarar algo todo, o haya una incidencia grande, que ustedes se respalden. Por eso se insiste en el formulario de contacto. Si bien a veces hay periodos donde
hay plazos muy amplios donde respondemos, que tiene que ver con las contingencias en el contexto general de las declaraciones del sistema. Después ya de 2 años implementando estas nuevas plataformas y mejoras, podríamos decir que están en un curso natural, ya ingresan en su gran porcentaje las declaraciones de manera correcta, pero se hace esa consideración. Es el medio para que ustedes se respalden también de todo lo que les pueda pasar en el registro. ¿Ya? Otro punto es las correcciones. Bueno, también lo menciono y lo menciono bien reiteradamente. Solo el Ministerio de Salud puede establecer rechazo y correcciones de las declaraciones enviadas. ¿Ya? Ahí ya tiene que ver con fiscalización y regulación. Y tener presente que las consultas también asociadas, por ejemplo, de registro de fuentes que tienen que ver con el cumplimiento de CISAT o todas estas resoluciones que está sacando son atribuciones que nos orientan o que deben responder la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Y por qué les menciono el punto 2 y punto 3? Porque muchas de las respuestas nosotros no las podemos desprender, sino que se genera o se canaliza hacia estas instituciones y son ellos los que les pueden dar esa respuesta. Nosotros no tenemos todas las facultades para darle respuesta de todos los sistemas sectoriales, por lo tanto canalizamos algunas consultas y no solo depende de nosotros darle respuesta a sus consultas, sino que más bien canalizarlas y orientarlas. ¿Ya? Y como un último cuadro acá les dejo para usuarios nuevos o para alguien que tiene demasiadas dudas y no entiende nada, les dejo ahí un set de links donde puede encontrar mucha información que lo va a orientar en lo global. También en lo específico, entendemos que hay a veces cambios más específicos que se cambian, que a lo mejor no están abordados, no sé, los manuales actualizados. Esta información que les pongo ahí está actualizada. Vamos a cargar la presentación que les estoy presentando actualmente. Pero la invitación es eso, previamente, previo a hacer alguna consulta en el formulario de contacto, previo a entrar a ventanilla única, orientarse en los portales, hay información, muchas de las consultas que nos hacen, las respuestas están ya ahí presente, así que esa es la invitación. No, en términos de eficiencia, a veces nos llegan consultas si es pertinente declarar en Red C para su establecimiento sin mayor información y nosotros no es nuestro objetivo o nuestra función hacerle una consultoría en la respuesta de un ticket, sino más bien orientarlo o facilitarle el registro en el caso de una incidencia. Pero es la obligación desde los encargados de establecimiento o de los usuarios informarse en lo global por lo menos y orientar sus preguntas más focalizadas, más particulares para que nosotros podamos ser más eficientes también en su respuesta. Eso sería la presentación. Ahora vamos a tomar algunos minutos para responder algunas consultas que no han realizado. Ahí Eduardo me va a apoyar ahí con las dudas que han desprendido. Sí, buenos días. Tomamos en consideración las consultas que se repiten más y las más generales. Hay algunas consultas que nos llegaron que son súper particulares que en esos casos las responderemos por formulario de contacto y varios nos enviaron también los códigos de los números de los formularios de contacto para poder revisar sus casos particulares. La primera consulta que tengo es de Mauricio Ugarte, que dice, en caso de haber utilizado un grupo electrógeno solamente entre los meses de abril y de septiembre del año pasado, ya que terminó la faena, ¿se debe poner periodo de paralización desde septiembre o no aplica la paralización? Sí, lo debe incluir desde el septiembre hasta fin de año en el fondo, sí. En el fondo la paralización, ahora, el criterio que él plantea no es de reparación o de mantención, por lo tanto, estrictamente no debe incluir paralización, ¿ya? Solo incluirlo si dentro del periodo de operación él tuvo alguna instancia que le interrumpió ese proceso, ¿ya? Ese es como el criterio. Entonces, ahora que lo tomo así, si él tuvo un grupo de estrógeno operacionalmente entre un rango de estos meses y no hubo ninguna instancia particular, no ingrese periodo de paralización. Gracias. Tengo otra consulta de Isaac que dice, ¿es obligación para las fuentes a las que aplica completar la nueva sección llamada actividad de proceso? Gracias. Aquí me parece que consulta si siempre se debe llenar la sección de actividad de proceso. Ya,
Bueno, como les mencioné en la presentación, el ingreso de actividad, estas pantallitas que le van a aparecer es dinámica. En el fondo, no todas las fuentes le van a aparecer todas esas mismas pantallas, ¿ya? ¿Y de qué depende eso? Del tipo de fuente. ¿A quiénes le van a aparecer actividad de proceso? A las fuentes asociadas a transformación de materia prima. En el fondo, un horno de clinker o una fuente que está vinculada al rubro de la celulosa, que tienen actividad de proceso. Y si están clasificadas con código este CSF8 que le digo. Entonces, no es a todas las fuentes, em, y a las que le aparezca. Y en el caso que su actividad nos acerca a lo que le muestra ahí, simplemente ingrese sin actividad y cero. Eso para nosotros igual es información, ¿ya? Nosotros nos determina que hay una fuente que nuestra base interna no le reconoció, no le mostró actividad, por lo tanto, a lo mejor suena como sin sentido, pero no, sí, es información para nosotros. Por lo tanto, ese criterio, ingrese solo lo que es representativo de su fuente y puede ingresar. Si no hay nada, obviamente no lo ingrese porque el sistema, eso quiere decir que no tiene factores de emisión o contaminantes que cuantificar para esa fuente, ¿ya? Y para nosotros también es información eso. Así que esas son las consideraciones. No todas las fuentes tienen esos campos, solo las del proceso, y en el caso que sí lo tenga y su actividad no esté representada en esa, ingrese cero, ¿ya? Ingrese actividad sin actividad y cero, y para nosotros igual va a ser una información a revisar de estas fuentes que nuestra base metodológica no tiene factores de emisión. Gracias, Juan. María José nos consulta, ¿cómo se elimina una fuente que fue dada de baja? Ya, en la capacitación se orienta mucho al tema. No existe una forma única, un procedimiento establecido de cómo eliminar fuentes. Y deben tener dos consideraciones. Una que es la operacional, en el fondo que yo entro al sistema, hay un botón eliminar que se pueden orientar con los manuales o todo, que eso es como lo técnico, que eso se puede hacer en cualquier momento. Usted puede eliminar la fuente cuando quiera desde la plataforma. Y lo segundo es tener los criterios normativos que tiene que cumplir con la fuente. Y lo mencioné en la capacitación, tiene que ver con cumplimientos de los reportes y declaraciones, o sea, que esa fuente ya la haya declarado, haya hecho el catastro en CISAT, que haya reportado mi medición, en el fondo en los ciclos que la normativa me lo piden, y además que haya cumplido con los requerimientos administrativos que establece cada normativa. ¿Ya? No sé, si mi fuente está asociada a una caldera y tiene que cumplir con el plan, tengo que avisar a la superintendencia porque van a variar mis emisiones, tengo que avisar al Ministerio de Salud. Es un aviso, ahí la normativa establecerán los procedimientos, pero esos son los criterios. Entonces, cuando yo tengo todo esto regularizado y al tanto mi fuente, yo la elimino. ¿Ya? Entonces, como en lo concreto, el último acto que yo tengo que hacer es eliminar la fuente. ¿Ya? No es lo primero que hago, es lo último, porque tengo que cumplir muchas otras cosas antes para eliminar la fuente, ¿ya? Y esos son los criterios normativo, operacional y administrativo, en el fondo, si debo informar a alguna autoridad. Gracias, Juan. Andrés Ortúzar también nos consulta. Él dice que activó el sistema sectorial por error y consulta si es que se puede eliminar el sistema y también si es que existen sanciones si tiene el sistema habilitado y no declara. Eh, Ya, bueno, según entiendo, activó el sistema sectorial sin la necesidad y activó el registro único. Igual es como complejo activarlo sin querer el registro porque, bueno, el registro fuente sí puede ser. Ahora, no hay ninguna implicancia, o sea, en el fondo los registros se activan para dar cumplimiento, pero si no es pertinente dar el cumplimiento porque no están sujetos a la normativa, simplemente no se declara. Ahora, si lo quieren regularizar, tienen que canalizar su solicitud al organismo administrador de la plataforma o el sistema que activaron, ¿ya? Y ellos le tomarán la acción y ustedes le informan
que no corresponde, porque no tienen fuentes puntuales, por ejemplo, y se le activó el registro de fuente y proceso. Pero en la práctica, el hecho solo de activar el sistema no implica una obligación, ¿ya? No implica ni se evalúa ni nada, ¿ya? Tener ese criterio, no es que deba hacerlo sí o sí. Ya, gracias. Una consulta que se repite igual en la capacitación anterior es si los grupos electrógenos de faena que funcionan por algunos meses, ¿es necesario inscribirlos? ¿Y con qué establecimientos también? Si es que es de el contratista o desde donde está la construcción. Ahí, ¿me puedes repetir? No, me perdí. Por favor. Sí. Dice Camila Díaz, estimado, si una empresa utiliza un grupo electrógeno como sistema de contingencia, es decir, su uso es mínimo, ¿es necesario declarar tanto en RFP y REA y SC? Ya, gracias. Sí, mira, la normativa 138 está ahí mencionado en la capacitación, en el artículo 3 establece que los grupos electrógenos deben declarar, ¿ya? Y no establece ni criterios de umbrales, ni de operación, ni de temporalidad, ni de potencia, ¿ya? Entonces, estrictamente y siendo ahí lo más riguroso posible, yo el hecho de solo tener la fuente, aunque la use un día, debo declararla, ¿ya? Ese es el criterio. Obviamente, la autoridad sanitaria, que son los dueños de esta normativa, podrían tomar otro criterio, pero eso lo deben establecer ellos en comunicación con el establecimiento, pero en lo estricto se debe declarar si yo cuento con un grupo electrógeno, aunque lo haya operado un día, 2 días, porque la normativa solo establece que debo declarar el hecho de tener un grupo electrógeno. Em, Ahora, y también en base se me vienen otras preguntas que me han hecho. ¿Quiénes deben declarar cuando hay no sé, pues, hay un subcontrato o algo así? Siempre si bien se establece como el titular, es en el fondo el responsable de la emisión que se genera, es el encargado del establecimiento. Entonces, es el establecimiento como tal, es el que declara, porque obviamente no van a generar otro establecimiento dentro de un establecimiento para que la empresa contratista, no, es el titular del establecimiento que debe declarar las fuentes que incorporó por circunstancias de subcontrato X, no sé, las debe declarar. Así que ellos son los que deben declarar. Ellos son los que han promovido la emisión en su establecimiento con estas acciones contractuales y todo eso. Así que ellos son los responsables. Gracias, Juan. Otra consulta que nos hace Marian es, ¿se puede rectificar una declaración ya enviada? Em, sí, en el fondo, el objetivo es no normalizar los procesos de solicitud de rectificación, ¿ya? Y como yo lo mencioné en la capacitación, que puede implicar que pueda ser visualizado en el fondo por la autoridad sanitaria para un proceso de fiscalización, en el hecho de preguntarle, oye, este establecimiento se equivoca mucho, no sé, o estoy poniendo un ejemplo. Por lo tanto, siempre el llamado está a tener cuidado con los procesos de declaración, en ser riguroso en la información, es lo que compete a lo que ustedes ingresan, ¿ya? Aquí obviamente hay circunstancias que tienen que ver con la plataforma y todo, y que eso nosotros en el fondo lo tenemos presente, pero lo que implica a lo que ustedes ingresan, ser riguroso. ¿Y cómo rectificar? En el fondo, la única forma, y como el Ministerio de Salud es el único que lo puede rechazar, es dirigirse directamente al Ministerio indicándole que hubo un error o, un proceso, o que desean rectificar, y son ellos los que van a tomar el criterio, en el fondo, si se lo rechaza o si, no sé, si van a ir a fiscalizar o cualquiera de esas opciones, ellos las tienen que establecer. Si está al medio, lo pueden hacer, lo pueden enviar por formulario, nosotros lo canalizamos, pero también lo pueden enviar directamente a MinSal. Ahí nosotros vía contacto, vía formulario les enviamos los correos para dónde dirigirse. Pero esas son las consideraciones de rectificar información. No es el objetivo generar una instancia para las declaraciones de arreglar las declaraciones, ¿ya? En el fondo, las rectificaciones que hacemos nosotros a mitad de año tienen un objetivo de mejorar la calidad de información más que de corregir lo que se han equivocado, ¿ya? Obviamente se abordan porque también nos representan ciertos desvíos de información, pero no se contempla periodo de arreglar declaraciones, ¿ya? No es el objetivo. Gracias, Juan.
María José Villarroel nos consulta, ¿puedo realizar la declaración por partes? Por ejemplo, un día declarar la etapa 1, al día siguiente la etapa 2, al día siguiente la etapa 3. Sí, sí, el sistema permite ir ingresando información de manera paulatina, o sea, puede estar haciendo la declaración el periodo que ustedes estimen, si están recopilando información de alguna etapa y todo, sí, si la activan no es necesario empezar y terminarla en el mismo día, en el mismo momento. Así que pueden ir guardando y se va a ir quedando la información guardada. Así que no hay inconveniente en hacerla paulatinamente. Muchas gracias, Juan. Esas son las consultas generales y las que más se repiten. Gracias, Eduardo. Yo voy a tomar acá unas preguntitas que quedaron para ir aclarando un poco las dudas. Eh, Felipe Castillo dice, una planta generadora de biogás, ¿cómo se clasifica? Nos pregunta. Em, Eso va a depender de muchos factores, porque la clasificación industrial, SSU que nosotros le decimos, va más allá de ser, o sea, en el fondo yo no le podría determinar ahora si esa generadora de biogás qué clasificación tiene. Pero sí depende, o lo que tú tienes que evaluar para ver qué etapa necesitas, qué fuentes tienes, ¿ya? Si en fondo esta planta generadora de biogás tiene calderas grandes, tiene que tener la etapa 2, la etapa 1. Probablemente tenga que tener la etapa, todas las etapas menos la 3, pero no lo puedo establecer ahora porque para evaluar cuál es su clasificación industrial no la puedo determinar solo con la información de que es una planta generadora de biogás. Pero sí tener eso presente, el criterio de qué fuentes tiene, cuáles serían, dónde estarían, en qué etapa, y a partir de eso deberían determinar esa clasificación. ¿Ya? Em, Tenía otra consulta de Cristian Bustamante, dice, ¿dónde realizar solicitud para incorporar fuente que no se ve reflejada por SIU? ¿A quién se dirige la solicitud? Ya, no, todo es por formulario de contacto, ya, no, acá no existe un conducto regular vía correo, ya, y siempre es por formulario de contacto, ese es nuestro medio. Ahora, lo que hace el SIU, más que determinar, o sea, obviamente determinan un abanico de fuente asociado a una etapa, ya, en el fondo, entiendo que la pregunta es si la etapa no se ve reflejada. ¿Ya? Solicitarlo, primero, obviamente revisar su SIU y solicitarlo por formulario de contacto. No, ahí nos pueden especificar qué fuentes tienen para que nosotros lo orientemos, pero esa es la vía, ¿ya? El formulario de contacto. Tengo otras preguntas. Ya, aquí Alexis Almarza no hace una pregunta, pero al parecer es una incidencia. Nos dice, si una declaración en estado, si sale enviada, sin embargo tiene la opción de edición y dentro de la declaración aparece el botón enviar a la autoridad. Ya, ya eso tendríamos que revisar. No sé si habrá dejado algún ticket ahí para revisar, pero las declaraciones enviadas no deben aparecer editables, ¿ya? Ni con envío a la autoridad, obviamente, ¿ya? Ahora, tener ojo también si se corresponde a lo mejor a veces pasa, no estoy diciendo que sea el caso de Alexis, pero los periodos de rectificación pueden tener esas características de edición independiente del envío o las mediciones también, así que tener eso, pero la declaración enviada no es editable, no debe aparecer la opción de editar ni enviarla ni el envío a la autoridad, debe quedar sin modificación. Y ya voy a tomar una última pregunta de Miriam Alarcón, que pregunta sobre el consumo de combustible, si se debe ingresar en los metros cúbicos directo de la lectura del medidor. Es una pregunta que sí, yo recuerdo ahí a Miriam que me pregunta por el formulario de contacto. Sí, en el fondo no hay no es determinante si el metro cúbico está normalizado o no, por lo menos actualmente no hay un procedimiento normado donde nos diga cómo debe estar caracterizado, por lo tanto, solo incluir en el fondo lo que le indica el medidor en metros cúbicos de consumo respecto al combustible utilizado. ¿Ya? No es necesario establecer ahí una fórmula de cálculo actualmente, no tenemos eso, a menos que nosotros ahí, posterior a tu consulta, revisemos y digamos, mira, vamos a empezar a normalizar las declaraciones respecto a los metros cúbicos, pero ahora actualmente no existe un procedimiento eh,
como legal o en la normativa que nos indique eso. ¿Ya? La otra consulta dice: el consumo de combustible se debe registrar las horas de operación y en la actividad también se debe registrar las horas de operación por cada fuente. Este dato va a ser duplicado. No, las horas de operación que aparece en el consumo de combustible es las horas de operación de la fuente, ¿ya? No es, no, cada fuente en el apartado de consumos em, dice horas de operación y está pensando en la fuente. Ahora, entiendo el punto y creo que ahora que lo menciona, es por ejemplo en los procesos que también pregunta y tiene que ver con la hora de operación asociada a ese proceso, ¿ya? A cuánto tiempo estuvo la fuente operando en ese proceso. Pero no debería implicar duplicación de información. En el fondo, cuánto tiempo operó con tal combustible y cuánto tiempo operó en el proceso como tal. Esa es la orientación a la hora de operación. ¿Ya? ¿Cuántas horas estuvo consumiendo combustible y cuántas horas estuve procesando, no sé, pulpa? ¿O cuánto tiempo en lo global usé esta fuente para que genere cobre? Pueden ser lo mismo, pero está orientado en ese sentido. ¿Ya? Ahí creo que entendí la duda de Miriam. Y dice, la última dice: en la actividad de proceso no me figura el proceso real de alguna fuente. ¿Debo correr? Sí. Si no le aparece nada parecido a lo que hace su fuente, simplemente ingresar sin actividad con valores cero. E insisto que para nosotros igual es información útil, ¿ya? Porque nos permite como identificar que las fuentes no cuentan con factores o podemos revisarla en detalle de que si le podemos incorporar alguna clasificación respecto de CSF8 para que incorpore otras materias primas en el fondo. Ahí tiene que ver con un análisis más bibliográfico de metodológico. Ya, creo que con esas preguntas estamos. Cualquier otra consulta nosotros vamos a hacer el esfuerzo ahí de tomar las preguntas que no alcanzamos y dejaron sus tickets, los vamos a ir revisando. Ya para finalizar ahí nada más que agradecer su participación y sus preguntas. Espero le hayamos aclarado el proceso de declaración. Recordar y sugerir ahí hacer la declaración lo antes posible. Siempre se le hace esa salvedad, ya que los pedidos más contingentes para nosotros igual es más complejo responder con mayor celeridad, así que si es factible ahí hacer su declaración con anticipación, se agradece también esas consideraciones. Así que nada más que decir, gracias por su participación y que tengan una buena tarde.